derecho que el hombre pide, derecho que la vida da, libertad de conciencia, libertad de expresión, porque no dicen la verdad en los medios de comunicación. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. Libertad. Verdadera libertad, la del hombre y su totalidad, sin condicionamientos que limiten su pensar, en contra de malos gobiernos y de la enajenación social. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. Libertad. Derecho que el hombre pide, verdadera libertad. Quiero ya romper cadenas, quiero ya volar, y con mis ideales quiero a mi hermano ayudar, porque yo creo en el amor, la justicia y la libertad. 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 Eso todo, banda, ¿cómo están? Compartan que hoy tenemos a Arturo en la casa, un invitado especial, por eso tenemos un horario especial, un horario más temprano del habitual, del día martes, del día miércoles, que a veces tenemos el programa. Y bueno, compartan y vamos con nuestro invitado, un gran gusto, una bendición, y la verdad me siento muy, muy agradecido por la cortesía de estar este día aquí en el programa de Dunamis Rock. Hola Arturo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Pues contento aquí de estar en este espacio de Dunamis, y pues ya sabes, hemos hecho el intento de contactarnos, pero ya sabes, a veces los tiempos no nos dan, por tu tiempo, por el mío, pero siempre es un gran privilegio poder platicar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, y pues aquí estamos presentes
y con todo el corazón y toda la actitud para platicar, para charlar, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Pues mira, antes estábamos platicando un poquito de la escena del rock allá de los 80s. Tú y yo somos más o menos ahí de esa generación. Chavito, ya no estoy. Tú te ves mejor que yo, pero ya chavitos no estamos. Este, pero toda una historia, ¿no? Toda una historia que has vivido, que has experimentado, te ha tocado todo ese boom, todo un fenómeno en la historia del rock nacional. Y me gustaría tal vez empezar un poquito ahí, platicando naturalmente de Rostros Ocultos, grandes éxitos, eh, eh, pues todo unos íconos del rock allá en Guadalajara. Yo andaba en pachangas aquí en México, en Rojutitán, en el LUC, y había muy buen rock y una manufactura nacional. Se rompió la maceta del rock en inglés y americano y empezamos a cantar las canciones que nos gustaban aquí en México. Y allá en Guadalajara me tocó y probablemente verlos a ti, Alcala, en el Barba Negra, allá por el barrio de Chapultepec y en todos esos lugares, la Concha Acústica, el Roxys, y lugares también paradigmáticos del rock allí en Guadalajara. Anduve ahí en esa época. Y vamos a empezar con ese tema y después entramos a lo nuevo que está produciendo y desarrollando. ¿Qué nos Sí, podías pues platicar? definitivamente ¿Cómo fue todos para ti crecimos aquí. ese momento, digamos, de la historia del rock nacional? Sí, pues nos tocó experimentar esa resaca de los 70s que tuvimos con el Festival de Avándaro, un poquito todos los músicos ochenteros, donde había una estigmatización hacia la profesión de músico, ¿no? O cualquier profesión que estuviera involucrada con el arte era mal vista por nuestros padres, ¿no? Dedicarse a la música, pues era una locura en los 80s. Dedicarse al rock, pues era otra locura, y querer, pues, vivir de la música, pues no era posible, ¿no? Sobre todo en una época donde el rock se cantaba solo en inglés, había un coqueteo con el rock en español que ya se había logrado ahí con Alex Lora, con otras bandas, como Rodrigo, con otras bandas de rock urbano que ya estaban cantando algunas cosas en español, pero no había esta complicidad de los medios de comunicación con un movimiento orquestado con las discográficas o la radio o la televisión. Entonces, abrir brecha nos costó trabajo, nosotros nos costó el tiempo de hacerlo aquí en Guadalajara, pero pues Guadalajara de alguna manera era un semillero de bandas, ¿no? Venían bandas como el 39.4, el Toncho Pilatos, los Spiders, la Fachada de Piedra, que ya nos habían puesto la muestra de que se podía hacer música y se podía hacer buena música. Entonces, estos maestros que nos abrieron la puerta y nos enseñaron cómo hacer rock, pues también nos desafió a hacerlo en español, ¿no? Entonces nos tocó en una época que decía que el rock cantado en español era como el mariachi en inglés, y las discográficas no creían en nosotros. Entonces, aquí en Guadalajara pues estaban bandas como Sombrero Verde, Green Hat, que después se convertiría en Maná. Yo tenía una banda con José Force que se llamaba Más, que cantábamos en inglés. Hay que recordar que José Force, pues soy el cantante de La Cuca, con el que estoy colaborando también en una banda que se llama Forceps. Y pues Carla estaba en una banda que se llama Los Clips. Yo estaba en una banda que se llamaba Tracks, Mask. Y coincidimos en una discográfica en México que se llamó Com Rock, y de ahí surgió pues bandas como Ritmo Peligroso, como Kenny, como Más, como Punto y Aparte, como Los Clips. Y ahí tuvimos nuestra primer cercanía como una familia, como una comunidad de músicos, pues que queríamos hacer algo con nuestras vidas y que queríamos hacer algo con el rock, y concretamente con el rock en español, ¿no? Muy bien, no, pues todo una aventura y pionero, precisamente, digo, efectivamente había ciertas bandas que estaban haciendo lo suyo, pero yo creo que la generación tuya lograron a conjuntar con esto de com rock y trascender, inclusive internacionalizarse. Y bueno, hoy Durame Rock, que se especializa principalmente en la música rock cristiano, hemos escuchado un proyecto que nos ha fascinado de tu parte, unas letras muy interesantes, muy padres. Y bueno,
seguramente muchos ya te identifican en este proyecto de Rostros Ocultos y todos esos proyectos de rock sinfónico, pero a lo mejor en algunos de nuestros seguidores no han descubierto esta etapa de Arturo, de música reflexiva, música introspectiva y bueno, con una claro tema, unas claras letras cristianas. Para estas personas vamos a poner el primer tema de esta tarde, si me permites, para que lo escuchen. Claro, y lo con mucho disfruten. gusto. Y así presentar este gran proyecto que tienes. Vámonos con esto que dice así. Madre, ya no sientas miedo. Abre tus alas, hoy tienes que volar. La vida solo es un instante más. Un breve sueño, un momento que se va. Yo iremos al cielo, a un nuevo hogar, en la eternidad. Luces en la oscuridad, luces en la inmensidad. Pasajeros en una nave a punto de despegar, y tú y yo somos polvo de estrellas perdiéndose en la inmensidad, y tú y yo al cielo, a un nuevo hogar, en la eternidad. Luces en la oscuridad, luces en la inmensidad. ¡Ea! ¡Qué rico! Muy bien, muy padre, muy padre. Muy padre, la verdad. Felicidades, muchas gracias, muy conmovedor. Y ¿te gustas platicar un poquito de esta composición? Y bueno, en este giro de escuchar y presentar este material que tienes, estas canciones, ¿en qué momento? ¿Cómo podemos platicar de esa coyuntura, de esa decisión, de esa inflexión
de pues, los temas hacia afuera, y hoy estar tan motivado a esta introspección en una música con estos acordes tan sabrosos, tan ricos, pues. Mira, sobre todo, yo creo que la música tiene que tener, de alguna manera, un contenido que te lleve a reflexionar. Digo, hay gente que le gusta hacer música para entretener o música para divertir, pero yo creo que el tema espiritual, pues es un tema contestatario, ¿no? Porque hoy en día la gente, lo espiritual es sinónimo de debilidad, ¿no? Y en realidad, en este tema de Polvo Estrellas, yo toco el tema de la muerte, porque en realidad la gente no sabe a dónde va a ir cuando tenga que entregar, pues, este cuerpo físico que se nos ha regalado, ¿no? Entonces, esta canción la compuse pensando en el temor de mi madre ante la muerte y encararlo desde el punto de vista de la fe, ¿no? Y sobre todo de la fe cristiana, porque sabemos que la única fe o la única filosofía, si la quieres llamar, que te ofrece una respuesta para después de la existencia terrena, pues es el cristianismo, ¿no? Es en la figura de Cristo donde encontramos una respuesta sobre la vida y la muerte, porque tanto Confucio como Buda, como Mahoma, no hablan de esta trascendencia del cuerpo, ¿no? Y vemos que en la figura de Cristo, pues, que era totalmente humano, pero totalmente divino, lo más importante fue la resurrección y esta promesa de vida eterna que hay para aquellos que creen en Él, ¿no? Entonces, lo que yo hablo en esta canción es eso, que si tú encaras esta vida con esta perspectiva de la eternidad que hay cuando tú abres tu corazón a Cristo, pues vas a saber que en realidad la vida no termina aquí, ¿no? Se decía Carl Sagan que nosotros somos polvo de estrellas, ¿no? Y sabemos que las escrituras dicen que fuimos hechos del polvo. Y obviamente yo pienso que en este Big Bang, en esta gran explosión, que no contradice la creación, porque yo creo que pues obviamente hubo una explosión creativa donde tuvo que ver Dios, ese polvo que se generó, pues había polvo de estrellas, ¿no? Y ahí fuimos hechos de este polvo que de alguna manera pues nos permitió tener un cuerpo físico que al final se va a volver polvo, pero vamos a tener una vida eterna con un nuevo cuerpo y una vida renovada, donde no hay dolor, donde no hay llanto. Yo creo que esta promesa puede animar a muchas personas a encarar la vida terrena con otra perspectiva, ¿no? Porque nada nos vamos a llevar, somos finitos y yo creo profundamente en la esperanza de esta eternidad que se nos ha prometido, ¿no? A los creyentes. Gracias. Y bueno, conociendo a Arturo, tratando de conocer, digamos, ya en esta nueva inflexión, pero también conociendo a este gran músico y compositor que nos comparte estos temas. Si gustas platicarnos un poquito, ¿cómo fue que tú iniciaste en la música? ¿Qué influencias o qué personajes en tu vida te alimentaste para decir, voy a tocar la guitarra, voy a empezar a componer, voy a crear música, voy a compartir con amigos? ¿Cómo fue ese inicio en Arturo? Yo crecí en un entorno muy musical, ¿no? Mi familia, pues, le encantaba oír música, ¿no? Tenía todas las vertientes de música. A mi papá le encantaba la música, pues, de los Tres Haces, de los Tres Reyes, la música de los tríos, la música de Pedro Infante, la música de José Alfredo Jiménez. Por otro lado estaba mi hermano mayor que, pues, tenía sus discos de Led Zeppelin, de Deep Purple, de Mountain, de Cream, de Yardbirds, de los Beatles, de los Rolling Stones, que siempre me incliné más por los Rolling Stones que por los Beatles, por la actitud de rebeldía que tenían, por esa imagen pues de alguna manera disruptiva de las guitarras un poco más enfocadas al blues, un poco más al desorden, un poco a la no satisfacción de Mick Jagger. Pero también me tocó vivir en un entorno rodeado de músicos tapatíos. Cerca de mi casa solía ensayar de repente la Revolución de Emiliano Zapata. Entonces yo, de las primeras guitarras que escuché fue a Javier Martín del Campo con esta canción que se llama Nasty Sex, este solo legendario que los llevó pues de alguna manera a sobresalir en la escena del rock mexicano. A 3 cuadras de mi casa vivía pues una familia que era la familia Olvera,
la familia Calleros, que eran los que tenían esta banda que se llamaba Green Hat, que después se convirtió en Sombrero Verde, después en Maná, que me permitían entrar a sus ensayos, que me prestaban sus instrumentos, y yo al oírlos tocar, pues de alguna manera me empezó a gustar cómo sonaba la guitarra, y no la guitarra acústica, sino la guitarra eléctrica. Entonces esto fue lo que me inspiró a mí para tomar una guitarra, pues en un ambiente familiar, pero también rodeado de estos músicos que vivían en un área de, te estoy diciendo, de 2 kilómetros alrededor de mi casa, ¿no? Porque vivían muchas bandas ensayando, había muchos músicos, y ese ambiente permeó mi mente, y al final, pues, la música llamó mi atención, ¿no? Sobre todo el rock. Sí, claro. Influencias, mencionaste algunas como Led Zeppelin, algunas otras de aquella temprana edad y formación, algunas otras bandas que te hayan influenciado. Sí, pues cerca de mi casa vivían los Freddys, cerca de mi casa vivía Vicente Fernández, cerca de mi casa vivía Guillermo del Toro, el cineasta, vivía el DJ César Cosillo, que de alguna forma y otra tenían el acceso a comprar discos importados, porque hay que recordar que pues, nosotros no venimos de la generación del internet, sino venimos de la generación donde escudriñábamos en las discográficas y recurríamos a los amigos que tenían recursos para comprar discos importados. Entonces llegaban bandas inglesas como Tin Lizzy, como UFO, como Genesis, ¿no? Como Peter Gabriel, ¿no? Como Leo Orme de Italia, ¿no? Como Renacimiento, guitarreros como pues la banda esta inglesa de Tin Lizzy, Def Leppard, AC/DC, Judas Priest, y pues en Guadalajara la escena no daba para menos, porque estaba el Toncho Pilato, estaba el Frankenstein, estaba la Solemnidad, estaba el Fungus. Entonces había muchos buenos músicos, estaban los bluseros como Mario Romero, sí, como Mario Arellano. Entonces era una escena, aunque era una provincia, había mucho gusto por la música. Y pues los obreros de la construcción no escuchaban, además de escuchar los Bookies, y escuchar al Marco Antonio Solís y a los Yonix, pues escuchaban también el Creedence, escuchaban Deep Purple, escuchaban pues bandas norteamericanas, porque lo que se escuchaba en la radio era la música cantada pues en inglés, ¿no? Entonces todo eso permeó mi mente, tanto música vernácula como música de rock, pero me gustaba la actitud de rebeldía y contestataria que tenía el rock, ¿no? Que de alguna manera por eso fue satanizado, por la rebeldía de, pues buscábamos la música que no le gustara a tus papás ni a tus tías, ¿me entiendes? Buscábamos la música que nos gustara a nosotros. Entonces nuestro primer encuentro con la música eran las fotografías de gente como Robert Plant, como Jimi Hendrix, como Paul McCartney, que tenían el pelo largo, que tenían un misticismo, que no tenían otros artistas que nos presentaba la escena mexicana, ¿no? Entonces, obviamente siempre estuvimos cerca de Estados Unidos, y también nos llegaban todas estas bandas norteamericanas, ¿no? Que tarde o temprano pues también venían a tocar aquí a México, concretamente a la Ciudad de México, no tanto a Guadalajara, pero pues era como algo místico, algo muy nuestro, algo que habíamos descubierto como jóvenes, compartirnos discos, compartirnos los vinilos, compartirnos los 8 tracks, los cassettes, pues era todo un ritual escuchar música, ¿no? Claro, y en ese entonces, algunas aproximaciones a la mística espiritual, o digo, porque digo, muchos músicos en aquel entonces, naturalmente, digo, como las bandas de rock, había pasado ya la etapa del puro cotorreo, o si bien había, pero también había muchas bandas con un tema de rebeldía con bastante reflexión, ¿no? O sea, Freddie Mercury, cuestionando pues paradigmas de su tiempo, ¿no? Pero alguna experiencia de estas bandas que te llamara la mística, o simplemente, digamos, las letras. Fíjate que yo llegué a la fe leyendo, porque yo leía muchos libros de Hermann Hesse, ¿no? Okay. Leía muchos libros de David Thoreau, leía Soren Kierkegaard, ¿no? Entonces, me gustaban mucho las canciones de Pink Floyd, me gustaban los temas que trataban, ¿no? Me gustaba
de alguna manera ir contra lo establecido y parte de lo que nosotros teníamos como establecido y que era como algo pues muy limitante y muy castrante, pues era la religión tradicional, que estaba llena de reglas, que estaba llena pues de misticismos, de que si te morías te ibas al limbo, al purgatorio, que si había indulgencias, que si pues había un Dios, pero también había un montón de estatuas en las cuales creer. Entonces todo ese misticismo, toda esa religiosidad, pues de alguna manera me llevó a investigar cuál era la fe verdadera, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que la música tiene una connotación espiritual, ¿no? Y hay que pues recordar que mucha de la música que escuchábamos de Black Sabbath, pues era música que trataba de temas, entre comillas, de la oscuridad, del diablo, y por ende, pues si hablaban del diablo, pues tenía que haber la contraparte, que es Dios, ¿no? Y aunque pues el diablo tenía una figura atractiva por medio de los sonidos que se nos presentaban, pues yo sí fue como llegué a conocer las escrituras, ¿no? Leyendo libros y un día en un periodo crucial empecé a leer el Nuevo Testamento en un hotel y ahí me di cuenta pues que había la figura de un Cristo que no conocía, un Jesús que no conocía, un Jesús que no se me había presentado, porque en realidad el Jesús que se nos presentaba era un Dios condenatorio, un Dios que juzga, y fue en la figura de Cristo donde encontré pues un Dios que en realidad era distinto y distante de lo que nos presentaba la religión tradicional. Entonces eso me llevó a una búsqueda y a un encuentro que pues cambió mi vida 380 grados, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha sigo siendo un creyente convencido de que no hay una figura más importante que la figura de Jesucristo, que no solamente impactó el calendario, sino que pues es las escrituras, es el libro más vendido, más leído, más vituperiado, y ese libro pues yo lo quería conocer, porque siempre me gustaba conocer aquello que iba en contra de lo establecido, ¿no? Yo creo que estudiar las escrituras también era como ir en contra. La gente decía, no leas ese libro porque te vas a volver loco, ¿no? Qué suave. Pues sí, no, a mí también me encanta la literatura, también le entré al existencialismo de Søren Kierkegaard y también tuve oportunidad de leer Lobo Estepario y todos esos de Hermann Hesse, bastantes escritores rebeldes, pues rebeldes en el sentido de cuestionar el sistema. Bueno, Søren Kierkegaard inclusive con una espiritualidad un poquito, inclusive hasta angustiante, ¿no? Por esta cuestión de la culpa y del pecado, pero que después vemos, como tú dices, en Jesucristo, en este texto bíblico, que no es como lo cuenta, ¿no? Claro, que de alguna manera pues hemos tenido como un Jesucristo histórico muy distinto al de las escrituras, ¿no? Porque en realidad pues pues estos escritores como C.S. Lewis, ¿no? También de alguna manera hablaban de romper este estigma de que la religión pues son reglas, ¿no? Entonces yo llegué al cristianismo creyendo firmemente que es un estilo de vida y un estilo de vida superior al que tenía anteriormente, porque es vivir confiadamente en que hay un Dios creador, un Dios creativo, porque a mí como músico y como creativo, pues siempre me quedó claro que si yo veo una guitarra Fender, una Gibson, detrás de esas guitarras tan hermosas hay un diseñador inteligente. Entonces es una locura creer que detrás del mar, del sol, de las montañas, de las personas que vemos, no hay alguien que diseñó este universo. Entonces sería muy pretencioso creer que nosotros somos el centro del universo, ¿no? Entonces para mí me quita un gran peso encima saber que me sostengo sobre la fe de un Dios poderoso y sobrenatural que de alguna manera me ama, y eso me cambia mucho la perspectiva de mi existencia para relacionarme contigo y relacionarme con él, ¿no? Porque para mí al final del día el cristianismo se trata de relacionarse con las personas sin hacer acepción de personas. Me gusta, y me gusta para que vayamos a un tema musical, escuchar este material, escuchar lo que estás haciendo con esta profundidad y esta experiencia que tienes, reflexionar y seguimos platicando de esta música. Claro. Vamos con esto. ¡Compartan!
dónde huiré de ti? A donde vaya y estará. Si a los cielos fuera yo, ahí está, en lo más profundo del mar. Siento tus manos, ¿a dónde huiré de ti? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde huiré? Si mi espalda diera a ti, si negara mi existir, aún yo sé que hay algo más que me rodea, no lo alcanzo a comprender, pero ahí estás. Si a los cielos fuera yo, ahí estás, en lo más profundo del mar. Siento tus manos, ¿a dónde huiré de ti? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde huiré de ti? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde huiré? ¡Oh! Qué rico, brother. La verdad está muy chido. Oye, ¿cuál es el proceso de composición de Arturo? ¿Cómo te aproximas? ¿Te hacen primero la música? ¿Te viene una lírica? ¿Cómo te aproximas a la composición? Pues fíjate que es diferente las maneras de encarar una canción, ¿no? A veces una canción surge por una frase que leíste, que escuchaste, ¿no? Que viste en una película, ¿no? Y a veces surge de una melodía que estás sentado de ocioso y agarras la guitarra y de repente te surge una armonía interesante y de repente de ahí le acompaña una melodía, ¿no? Y hay canciones que surgen en un minuto, dos, y hay canciones que tengo ahí congeladas que nunca he terminado y no sé si las voy a terminar porque pues no se han dado con facilidad, pero siempre al final del día los temas que he compuesto principalmente en mi vida en solitario, como mi proyecto en solitario, pues son temas que hablan de la espiritualidad, ¿no? De este propósito, de este cuestionamiento que tenemos todos, que, cuál es el propósito de la existencia, qué hago aquí, qué sigue, ¿no? ¿A dónde voy? Es el tema que siempre está en mi mente al final del día, ¿no? Me cuesta hoy en día mucho trabajo hacer canciones como de amor o canciones para rostros ocultos, en una época que, pues, todas esas canciones que hicimos en Rostros como El Final, Abre tu Corazón, Tiempo de Cambiar, Quisiera que estuvieras aquí, pues teníamos 15, 18 años, ¿no? Y pues de alguna manera eran canciones que pues eran hasta cierto punto, pues, cuestionamientos de lo que vivíamos, ¿no? Pero actualmente, a mis 50 y tacos años, como diría Joaquín Sabina, pues ya los temas son distintos, ¿no? Y las preguntas y cuestionamientos son distintos porque ya cuando eres, pues, esposo, padre, ¿no? De alguna manera profesionista, pues surgen estos cuestionamientos de a dónde vamos, ¿no? En una época donde en realidad la epidemia de tontería está a la orden del día, ¿no? Donde todo el mundo es líder de opinión, pero no hay sustancia, donde puedes ser famoso sin talento, donde puedes ser un predicador en las redes sociales muy exitoso, pero en la vida real pues nadie te sigue. Entonces es una vida muy contradictoria, una vida donde hay mucha violencia. Estamos celebrando el día de hoy pues ese tema del suicidio, ¿no? Aquí en Guadalajara concretamente, pues el suicidio en jóvenes, aunque ha ido a la baja, pues ha sido un tema muy difícil. Y esos son los temas que me gusta a mí tratar en las canciones, ¿no? Nunca he hecho canciones
pensando que van a pegar o pensando que las va a cantar una congregación, ¿no? Porque nunca se me dio esto de hacer música para la iglesia, ¿no? O sea, para que canten los hermanos o para que canten las congregaciones, sino siempre se me dio el tema de hacer rolas que te lleven a reflexionar y a pensar y a cuestionarte tu estado actual, ¿no? Y yo creo que ese es la gran disruptiva, porque pues no encuentras un eco. La gente no le gusta hoy en día pensar o que los retes los desafíes a creer en algo más allá de sus narices, ¿no? Oye, y esta canción hermosísima que acabamos de escuchar, platícanos, es de lo Sí, mismo, pues ¿no? ¿a dónde huiré? Surge de este tema que buscas a veces huir de ese Dios creativo, y por más que te escondas en lo más recóndito del mar o en lo más oscuro de tu cuarto o en la situación más adversa con sustancias que te alejen de tus 5 sentidos, siempre al final del día te encuentras con que hay un universo y hay alguien que está detrás de ese gran universo, ¿no? Entonces no podemos huir del cuestionamiento de si Dios existe o no existe. Evidentemente Dios existe, ¿no? Y aunque el ateo diga que no existe Dios, pues él cree en él mismo, y al creer en él mismo, pues ya está constituyéndose él como un líder de opinión y como un Dios. Entonces, realmente yo no creo que la gente sea incrédula. Yo creo que la gente hoy en día cree, pero cree en todo, ¿no? Y a la vez, pues la verdad es evidente, ¿no? Dios existe y Dios es real, ¿no? Y no podemos huir de esa verdad, ¿no? Ok. Hay mucha gente joven que está viendo el programa y en este tema de lo bello de tus composiciones y lo introspectivo, y te ven como un ícono, un ídolo, no ídolo, un ícono, un personaje del rock. ¿Qué le recomendarías? ¿Cómo aproximarse a la música? Algunos quieren éxito y está bien, pero a esta gente joven que quiere empezar un proyecto musical, ¿qué le recomendarías, Arturo? Pues mire, yo siempre le he dicho a la gente que tienes que ir del me gusta al me encanta para hacer algo, ¿no? Si algo te gusta, está bien, pero si solamente te gusta, no lo vas a hacer con todo el corazón. Te tiene que encantar cualquier oficio que hay en tu corazón para que lo logres dominar. Y yo siempre digo a los jóvenes, no pienses en un oficio que te va a dejar dinero, piensa en un oficio o en una carrera que te va a llenar de satisfacción personal, ¿no? Porque para mí el éxito es que ese vacío, ese don que Dios te dio, lo uses adecuadamente, que descubras el don y que te enfoques en ese don, porque tarde o temprano te va a ir bien, ¿no? Si tú te enfocas y eres hábil para el fútbol, o eres hábil para tocar un instrumento, eres hábil para hablar, eres hábil para las matemáticas, enfócate y hazlo con insistencia, persistencia y resistencia, y el éxito va a llegar. Hoy los jóvenes quieren el éxito instantáneo, que te dan las redes, que te dan los likes, ¿no? Quieren el éxito en la vida virtual, pero yo creo que es más importante el éxito en la vida real. Y para tomar un instrumento, pues hay que verlo como una vocación, hay que estudiar, aprender a leer, aprender los distintos géneros, preparar. Hoy en día la música tiene en realidad un montón de chambas. Puede ser ingeniero, puede ser staff, puede ser técnico, puede ser productor, puede ser arreglista, puedes hacer jingles, puede ser música de películas, puedes manejar una empresa de espectáculos, puedes organizar conciertos, puedes gestionar derechos de autor. Hay una vertiente y un abanico de oportunidades para generar recursos que pues hay que estudiar, ¿no? Hay que prepararse, ¿no? Yo creo que todas aquellas personas que admiramos son gente no virtuosa, sino gente que gastó tiempo en un oficio y ese oficio les trajo tarde o temprano un beneficio, ¿no? Entonces, escriban, prepárense, pero tómenlo en serio y dedíquenle tiempo, ¿no? Dominar algo necesita 3, 4 horas al día o más. Con 15 minutos no vas a poder escribir una sinfonía, ni vas a escribir un libro, ni vas a dominar un lenguaje, ¿no? Hay que gastar tiempo y esforzarse, ¿no? Gracias. Nosotros venimos de la cultura del esfuerzo, ¿no? Y hoy, tristemente, los padres quieren quitarle este privilegio a los hijos de esforzarse y quieren facilitarle todo. Yo lo entiendo, pero hoy en día hay que también
encauzar a los jóvenes para que se esfuercen y persistan en aquel sueño que Dios ha depositado en sus corazones. Eso es todo. Dice, comentarios, dice la banda se reporta. Dani Fernández, puro crack. Saludos, amigos. Charlie Bostic, saludos y bendiciones. Manda saludos. Dani Fernández, dice Charlie Bostic, luces en la oscuridad. Me encanta la frase, dice. Y está matadora, está. Fidel Sánchez Díaz, saludos al maestro Arturo Ibarra. ¿Ves, Jazz Morato? Qué buena rola, felicidades. Jorge Alberto, saludotes desde Ciudad Juárez. Saludos. Dice Ben Jazz Morato, líder de opinión líder de opinión sin sustancia, puf. Entonces, de lo que hablabas, de esos líderes que están ahí y que no tienen esa profundidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Hablaste ahorita un poquito de libros, y entrando en ese tema de libros. Es aquí una charla de café y estamos acercándonos a Arturo. Es un hombre con una gran versatilidad. Libros, ahorita hablaste de algunos libros, naturalmente la Biblia, el Evangelio de Jesucristo, otros que creas que sean interesantes para una juventud, más allá del Facebook y del chat, acercarse a la profundidad de la literatura. ¿Qué recomendarías, mi querido Arturo? Pues mira, yo dentro del ámbito de estos teólogos nuevos, creo que me gusta mucho Philip Yancey. Creo que es un gran escritor que tiene libros tan profundos como Desilusionado con Dios o de Misericordia Divina contra Condena Humana, ¿no? Están estos escritores norteamericanos como Timothy Keller que hablan pues de cómo Jesús es una realidad, ¿no? Teólogos que tristemente pues como Rabí Zacarías, ¿no? Que yo admiraba mucho a Rabí Zacarías y después sucedió todo este peso sobre su vida oscura que llevaba, pero al final del día me quedo con las enseñanzas de sus libros, ¿no? Pues Max Lucado también es un gran escritor, ¿no? Entonces yo creo que hay, entre el tema de libros, hay grandes escritores, ¿no? A mí me gusta mucho Gilles Lipovetsky, ¿no? Me gusta también mucho Rudyard Safransky. Hay teólogos mundanos y hay teólogos cristianos, ¿no? Carl Jung también me gusta. O sea, a mí me gusta leer de todo porque en realidad pues es lo que me enriquece como para tener una conversación y tener un contenido, porque al final del día donde yo me desenvuelvo es en un mundo totalmente ateo, ¿no? Mucha gente piensa que como creyente yo vivo en un entorno de las cuatro paredes de una iglesia, ¿no? Y que créeme, sé hablar el cristañol perfectamente, ¿no? Pero en realidad, por eso este tema, esta frase matadora de luces en la oscuridad, es lo que yo siempre le he dicho al creyente: ustedes fueron hechos para vivir su fe fuera del entorno de las cuatro paredes de una congregación, hagan música fuera de la iglesia, sean arquitectos fuera de la iglesia, está bien estar dentro de la iglesia, pero nuestra fe tiene que ser vivida con intensidad allá donde está la oscuridad, ¿no? Entonces, ahí donde está la oscuridad es donde la gente va a observar cuánto nos amamos, cuánto creemos lo que profesamos decir, y es en el mundo que a mí me toca vivir, un mundo de oscuridad, y ahí es donde, pues como misioneros, yo creo que todos somos misioneros en tu escuela, en tu trabajo, que todo el mundo sepa en qué crees, ¿no? Ese es el desafío, pero que sepan en qué crees, porque tu vida es distinta a la de ellos, ¿no? ¿Y por qué es distinta? Porque, como decía el apóstol Pablo, nuestras cartas que van a leer son nuestros corazones, ¿no? Entonces, nuestra fe tiene que ser vivida, pues yo creo que algo que me ha cansado un poco de que el mensaje es demasiado bueno, pero nosotros hemos sido malos mensajeros, ¿no? Hemos llevado un mensaje de condenación, de religiosidad, de legalismo, que en realidad está muy lejos de que la gente escuche. Simpatizan con Cristo, pero no simpatizan con los cristianos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de repente, pues, no vivimos lo que decimos. Claro, y aparte este tema, comentas de las cartas, el apóstol Pablo, que sean cartas abiertas, cartas de amor, ¿no? De entrega. Vamos con un temita más. Está muy buena la charla.
y estamos presentando este material de Arturo que está exquisito. Vamos con esto. Voy buscando algún rastro, una señal que me permita llegar a ti. Voy intentando escuchar tu voz, pero me pierdo si me alejo de ti. Y sé que es fácil perderse cuando mis ojos te dejan de mirar. Mis pies se hunden dentro del mar. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tu nombre Jesús. ¿Quién eres tú? Tu nombre Jesús. He decidido encontrarte, no importando lo que queda atrás. Mis pies se hunden dentro del mar. Te he visto, pero sé que eres tú. Algunas veces no entiendo por qué permites que me toque el dolor. Tú me sostienes, me das tu luz. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Tu nombre Jesús. ¿Quién eres tú? ¡Bravo! Eso. Qué rico, brother, qué rico, muy padre. Platícanos esta canción. Pues esta canción habla de ese Jesús que no conocía, ¿no? De esa figura que no conocía, porque a mí se me presentó un Jesús en los caminos de una religión, ¿no? Donde era muy difícil seguir las reglas. Y estoy hablando de ese camino de religiosidad, no solamente lo encontré en la iglesia tradicional, sino también en la iglesia evangélica, ¿no? Porque en realidad había un montón de no hagas, no toques, no vayas, que pues no están escritos. En realidad el Jesús que yo conocí y del que me enamoré es el Jesús ese que anduvo en la mar, que convivió con publicanos, con pecadores, con rameras, ¿no? O sea, alguien que le gustaba relacionarse, que su primer milagro fue hacer en una boda donde ya habían convivido, donde ya habían bebido, todavía llegó, hizo el milagro de convertir el agua en vino. Entonces, ese Jesús es en el que yo no lo conocía, por eso decía, ¿quién eres tú? Y decía, pues tu nombre es Jesús, ¿no? Y esta canción se grabó en un disco de Rostros Ocultos cantada por Cala, que en realidad él pues no ha profesado su fe hacia Jesús, pero que le gustó la canción, y también lo cantó una chava que se llama Carmín, que fue una pues estrella del pop de los 80s con un grupo que se llamaba Carmín, y y me pidieron cantar este tema en un disco de Rostros, y ha sido un tema que mucha gente lo escucha y se identifica, porque como te digo, Jesús sigue siendo una figura muy atractiva aún para los no creyentes, ¿no? Porque su bondad, su misericordia, su genialidad para relacionarse con las peores gentes, pues es el Jesús en el que yo creo, ¿no? Ese es el Jesús que yo sigo. Eso es todo. Sí, pues yo a través de la historia veo, Jesús mismo se salió del cartabox de la religiosidad para caminar con publicanos y pescadores, ¿no? Y Así después, es. a través de los siglos, se salió de las grandes catedrales para ir como mendicante jesuita, como mendicante franciscano. Después se salió y se convirtió en predicador de a caballo, con los primeros evangélicos que no cabían en la iglesia. Se volvió hippie en la época de los 60 para salir también de las iglesias, y hoy sigue caminando y buscando esos espacios, ¿no? ¿Cómo ves, mi querido Arturo? Y se mueve también en el rock. No, y es fascinante ver cómo
lo que yo te digo, relacionarnos con la gente con esa gracia, con esa misericordia, con esa comprensión de que pues los seres humanos necesitamos ser mirados con compasión, ¿no? Porque a veces nos olvida que detrás de cada persona hay una historia que tiene que ser contada y escuchada, ¿no? Vivimos en un mundo donde ya nadie escucha, donde todo el mundo se comunica a través de un texto, donde no hay contacto físico. Me entristece ver a las parejas sentadas en los cafés observando la pantalla de sus celulares. Es triste ver que un adolescente pasa más de 16 horas al día relacionándose virtualmente con los demás. Y creo que al final del día tenemos que relacionarnos como seres humanos y tenemos que llevar este eminente mensaje de luz que está en el corazón del creyente, ¿no? Porque si queremos que este mundo cambie, pues no va a cambiar con educación, no va a cambiar con políticos, no va a cambiar con influencers. Este mundo va a cambiar cuando nosotros mostremos esa compasión y esa bondad, pero también esa rebeldía para decir la verdad ante las situaciones que están mal en un mundo donde la nueva religión es la tolerancia, ¿no? Claro. Oye, pues qué padre, muchas gracias. Y ¿qué es lo que viene? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué viene al futuro? ¿Qué planes tienes respecto? ¿Hay más composiciones? ¿Alguna? Yo sé que tienes muchísima chamba, yo sé que las giras están al por mayor, pero por ahí, ¿alguna premisa para Dunamis? ¿Algún plano que no sea a corto plazo respecto Sí, a más fíjate composición? que bueno, en el 2016 presenté un libro que se llama Mi vida en 6 cuerdas, que es un libro que habla de la historia del rock mexicano desde la época que nos tocó vivir de los 80s. Estamos haciendo pues un tiraje nuevo porque ya se agotó este tiraje, donde viene una revisión, donde ya incluyo otros temas. Estoy escribiendo un libro de mi experiencia espiritual, de mi encuentro con Jesús, que también va a ser un libro que habla pues de la realidad que tenemos que vivir los cristianos en esta época, que también está ahí en el tintero, ¿no? Terminándose. Estoy terminando más canciones. Hay una que acabo de terminar que se llama Sobrenatural, que estoy haciendo el video, que luego te lo voy a mandar. Y pues seguir difundiendo el mensaje. Yo siempre le he dicho a Dios, si me das la relevancia de estar en un lugar donde pueda hablar de ti, con mi vida y con mis palabras, pues ahí voy a estar, ¿no? Yo creo que el tiempo que me reste de mi existencia, porque pues cada vez veo que el tiempo se acorta, aunque me vea como si salí ayer, nuevecito, pues no es un tinte, ¿me entiendes? Tengo el pelo blanco desde los 30 años, así que no piensen que me lo pinto, pero mi gran pasión es hacer música y es hablar de esta verdad que estoy viviendo. Viene pues un nuevo disco también del rock en tu idioma sinfónico, viene un disco de Rostros Ocultos, viene otro video que estoy haciendo con el maestro José Force de La Cuca, y también pues trabajo como misionero en una comunidad que se llama Aliento de Vida, donde ya tenemos varias comunidades, una aquí en Guadalajara, 4 en Guadalajara, tenemos una en Quinceo, Michoacán, y estamos empezando en Zacatecas, y eso también me lleva pues a ir a tocar puertas fuera de estos lugares donde pueda compartir a través del libro que hice y a través de canciones en un medio pues totalmente que no es cristiano, ¿no? Porque siempre me ha tocado tocar estos temas. Yo compuse estos temas para cantarlos fuera de las congregaciones, ¿no? Y si la iglesia los quiere cantar, pues con mucho gusto, ¿no? Pero creo que esa actitud contestataria tenemos que tener en la música, decir verdades. ¿Y qué más verdad? Decir que Dios es vivo, que Dios existe y que lo puedes conocer, ¿no? Creo que es algo muy revolucionario. Nuestro querido Charlie Bostic, buenísima charla, gracias. Nuestro querido Charlie, todas las rolas me han gustado. Charlie, un saludo a mis Charlie Bostic, que lo admiro, te admiro, hermano, tu coraje, tu prestancia, cómo te has ceñido los lomos, como dicen, para predicar el evangelio. Mis respetos, hermanitos. Espero algún día que podamos hacer una rola juntos. Eso es todo. Aquí lo escucharon. La primicia en Dunami Rock. Y Arturo Ibarra y Charlie Bostic. Así sea.
primeramente Dios nos dé la vida y bueno, pues qué padre todos esos proyectos. Vamos con una canción más que tenemos preparada y vamos preparando el final de esta gran charla. Vamos con esto, a ver qué dice. Que dicha chi. Consuelo y aliento en épocas desérticas, en épocas áridas. Siempre buscar la presencia del que sostiene el universo nunca está de más. Que tengan un excelente 2023. Nos vemos pronto. Yeah. Este es un breve fragmento que subí. Tengo un canal ahí en YouTube, ¿sí? que está como Arturo Ibarra, que pues también me ha tocado ser, ahorita soy, tener patrocinios de Fender. Tengo patrocinio de Ovation, tengo de Cream Guitars, tengo de Babylon Guitars. O sea, a veces subo contenidos instrumentales. Y pues, es el gran himno de Santo, 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 que hemos cantado por años los creyentes. Y que me encanta la letra porque tiene una gran profundidad. Letras que hoy en día ya no encuentro en las nuevas. Es que ese sería otro tema de conversación, ¿no? Las nuevas letras que estamos cantando, ¿no? Que los contenidos y la profundidad se ha perdido un poquito, pero bueno, al final del día, ya sea con el nombre de Jesús es predicado de cualquier nombre, ¿no? Y eso es lo importante, y pues siempre te agradezco, brother, que mires hacia mi persona, hacia lo que hago, y me siento muy contento hablando de este tema que me apasiona, ¿no? Sí, bueno, si quieres comentar algo, este es tu programa, cualquier tiempo, y en este tema de las líricas, algo que me gusta, me impresiona es conocer que tienes de la literatura, del arte, investigar, leer. Creo que sería una buena recomendación para la gente que busque crear arte en todos los sentidos, pero sobre todo en el sentido de Dios también, empaparse de lo que se está viviendo en nuestro tiempo para escribir acorde a lo que necesitamos. A veces repetimos cosas, pero no damos en el clavo, ¿no? Sí, Claro, sí, yo creo que lo importante de una canción es que abras tu corazón, ¿no? Yo creo que una canción tiene trascendencia cuando, aunque sea una letra sencilla, pero que sea algo que hayas vivido, ¿no? Porque al final del día una canción, y sobre todo una canción espiritual, es como una pequeña prédica, ¿no? Y para que tenga redundancia o que tenga un eco en el corazón de la gente, tiene que ser algo que hayas experimentado, ¿no? Y la música y las letras se nutren mucho de lo que leemos, de los contenidos, de las películas que vemos, ¿no? Si pues estás viendo puras películas de multiasesinos, pues a lo mejor te va a salir ahí el Dr. Jackie versión 5, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí me encanta el libro de Proverbios, el libro de los Salmos, porque hay una cantidad de letras ahí, de canciones que escribió el gran David, que a mí me inspira, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho observar la vida de la gente. Yo creo que la vida de la gente te puede inspirar para hacer una canción, ¿no? Todo lo que vemos nos nutre para hacer una canción. Obviamente hacer una canción buena y exitosa es muy difícil. Nunca sabemos cuándo el eco que va a tener una canción. Yo me he contentado mucho con lo que hice con Luz Aquella en los 90s, porque aunque no fue un grupo exitoso, que lo puedes encontrar en los Spotify,
Hoy en día hay gente que me dice, por esta canción yo decidí irme y ahora soy pues un predicador, ¿no? O esta vida hizo que no dejara a mi esposa, o con esta canción me casé. Yo creo que cuando eres parte del soundtrack de la vida de la gente es el mayor éxito, ¿no? Porque lejos de los premios, el reconocimiento de la gente y la influencia que puedas dejar en una persona, estas anécdotas, tú lo has vivido como músico, cuando alguna gente encuentra un eco en una canción tuya, sea una o dos, yo creo que eso te da para seguir haciendo rolas aunque no vivas de ellas, ¿no? Así es, así es. Pues muchas gracias, Arturo, muchas gracias. El tiempo es un tirano, habíamos programado 1 horita y pues un gran gusto tenerte, platicar. Fue un breve entremés, nos faltó tal vez el café, y bueno, yo creo que vale la pena en algunos de los proyectos seguir platicando de ellos, presentando, hablar de tu libro, hablar de otras grabaciones. Y bueno, aquí en Dunamis Rock es tu casa, hermano, mi brother. Cuando quieras hacer un proyectito, presentarlo, estamos con el mayor calidez, como en tu casa, hermano. No, gracias por abrir este espacio y sobre todo, hermano, te admiro por todo el esfuerzo que haces por difundir todas estas bandas. No es fácil difundir hoy en día la música, aunque pareciera que es sencillo subir una rola a YouTube o Spotify, pues al final del día se necesita difundir esta música, y qué bueno que tienes un canal de difusión para todos nosotros que tenemos algo importante que decir, y creo que muy importante que decir, ¿no? Que es la fe en ese Cristo resucitado, la fe en ese personaje que cambió nuestras vidas y que le dio relevancia y que pues nos dio esta vida tan abundante que tenemos hoy en día. Yo la disfruto mucho. De verdad es que la vida como creyente es la mejor vida que he podido experimentar como familia, como persona. Yo creo que no la cambio por ninguna, ¿no? Entonces, gracias eternas. Y pues ya sabes, cuando quieras conversar, seguido ando allá. Creo que estás en México, ¿va? Sí, por aquí ando, aquí en la Ciudad de México. Seguido estoy en México, así que a ver qué día nos tomamos un café. Sí, también ando luego seguido por Guadalajara. Por Guadalajara ahí tengo familia. Bueno, entonces, acá tienes tu casa, hermanito. Te mando un abrazo muy fuerte. Y a toda la gente que nos estuvo comentando, a Charlie Bostic, brother, mis respetos, mis oraciones, y espero hagamos algo juntos. Dice Charlie, llámame cuando puedas después de tu entrevista, ya estás. Dice, me sorprendió tu conversación, dice, ya escuché Luz aquella y me encantó, dice Charlie, me acabo de suscribir, ya tienes, Charlie anda con todo, ya me suscribí bien, muy bien, dice que no sabía de tu canal, Charlie. Dice, gracias, Charlie. Aida Salazar, los escucho desde los años 90, que estaba en la primaria. Dice, gracias. Aida Salazar, saludos Arturo, gracias por compartir tu talento, tus dones, tu habilidad, tu carisma, tu trayectoria. Espero volver a coincidir en algún evento. Fui a verte el 31 de agosto en la Concha Acústica. Allá anduvo. Gracias. Charlie Bostic, admiración y respeto. Y bueno, nos dice, mil gracias, mi querido Arturo, con mucho gusto unimos espíritus. Y bueno, muchas gracias auditorio. Dunamis Rock es una explosión de rock a tus sentidos, pero también quiere ser una caricia de nuestro Dios para tu alma, y nos despedimos con este bello tema de nuestro brother Arturo. Madre, ya no sientas miedo, abre tus alas
un nuevo hogar en la eternidad. Pasajeros en una nave a punto de despegar, y tú y yo somos polvo de estrellas perdiéndose en la inmensidad, y tú y yo iremos al cielo, a un nuevo hogar.